Las generaciones que están ahorita creciendo ya no son tan obedientes, pero como la generación nuestra, de nuestros padres, etcétera, no estuvo acostumbrada a cuestionar, no tiene respuestas. Entonces, cuando hay una generación creciente que pregunta por qué y no sabemos contestarle, viene la rebeldía. ¿Por qué hay moda o auge de este tema de autoayuda, de crecimiento personal y todo? Porque pues está habiendo mucha necesidad de que la gente entienda por qué se siente así. Me gusta esa pregunta porque me lleva a mí. Me doy cuenta porque yo lo necesito. Me doy cuenta porque yo estaba y estoy con esa hambre. Oye, eso que está viviendo esa persona me pasa a mí. Este miedo que está expresando, esta situación, me pasa a mí. Entonces me doy cuenta en la medida que yo lo necesito. Hoy día hay sobreexposición a la información, como te decía, sobreexposición a las opciones que acabas no decidiendo. El tema de la tecnología, ¿no? Tenemos todos un aparatito celular en el que literalmente genera la misma adicción que genera una droga. Estoy en ansiedad que le dicen fear of missing out. Miedo a perderme de algo. Entonces, quiero estar todo el tiempo metiéndome en la red social. Entonces, esta cosa que nos tiene absortos de nuestra realidad tangible y nos tiene metidos en una realidad virtual que a mí me da pavor, o sea, pensar en todo lo que viene ahí, pero al final es una forma que genera esta adicción y por lo tanto ansiedad. Y es cuando digo, imagínate que con una mano quieres estar aferrado al pasado y con otra quieres estar atrapando el futuro. ¿Qué te queda para vivir el presente? Nada. Entonces suelta eso y agarra tu vida como es. Y ahí es donde todo este ajetreo en el que vivimos, atados a tanta cosa, conectados, sobreconectados, también hay una sobreconexión o una hiperconexión que nos lleva a una desconexión interna. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Identidades, este podcast que gracias a Dios ha tenido muy buena aceptación por parte de todos ustedes, y el día de hoy me encuentro con un invitado bastante especial. Pues él es conferencista, escritor y comunicador. Iván Martz, ¿cómo estás? Muy bien, Quique, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí en este espacio que le estás dando con todo. Al contrario, la verdad es que sí, estoy muy agradecido por este espacio que nos permites platicar contigo. Y bueno, pues, ¿qué te parece si arrancamos de una vez este programa? Platícanos, bueno, pues, Iván Martz. ¿Quién es Iván Martz? Licenciado en Mercadotecnia, ¿es correcto? Así es. Conferencista y escritor. Así es. Muchísimas cosas. Pues ahora sí que como dicen, varias pelotas en el aire al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, soy un apasionado del tema del desarrollo personal, ¿no? Yo vengo de estar trabajando en el mundo corporativo, en distintas empresas por algunos años, pero como que siempre pegadito a la parte del desarrollo personal, aunque he estado en áreas de marketing, en áreas de ventas o comerciales, siempre pegado a la parte de capacitar a la gente, a los vendedores, pero no tanto en la técnica de venta, sino en la parte más humana, ¿no? Entonces siempre como por ese lado, después en otro empleo, pues organizando eventos y con contacto con conferencistas. Y yo sentía que ahí había algo que me latía, que me gustaba, eso en la parte profesional. Y por otro lado, participé en una institución de formación humana sin fines de lucro por 18 años y viví procesos que a mí me ayudaron mucho y que ahora digo, bueno, pues si a mí eso me funcionó en algún momento de mi vida, pues ahora yo también lo quiero hacer para los demás, hasta que hace unos años, más o menos 4 años, dije ya, me voy a dedicar de lleno a esto y aquí vamos, picando piedra y avanzando. No, y la verdad es que esto se ha tornado mucho, digamos, de moda, por decirlo de alguna manera, esto del desarrollo personal. Tú hacías marketing, ya nos platicabas, hacías marketing, pero hay una parte muy interesante, al menos en el aspecto del ser humano, que tenemos que estar bien para poder proyectar esa energía, poder proyectar esa vibra y poder vender bien. ¿Es correcto? Entonces, tú te enfocas en esta parte. ¿Cómo tú identificas a una persona con
no mala vibra, pero sí que, digamos, no tiene un desarrollo personal o no está a gusto consigo mismo? Pues mira, se identifica muy fácil porque hay Ajá. muchos. Se está poniendo esto de moda, como lo dices, pero porque está viendo, Quique, creo yo, unas ganas de despertar. O sea, venimos como de unas épocas donde hemos venido siendo pues muy controlados por distintas situaciones culturales, sociales, políticas, etcétera, y incluso religiosas, ¿por qué no decirlo? Y ahora hay más gente preguntando por qué. Antes era como la fe ciega, ¿no? O sea, así es y no pregunto y vámonos. Ujú. Y ahora hay más personas queriendo saber por qué me siento así, por qué de repente no soy tan feliz, por qué de repente me siento incompleto, me siento intranquilo. Y me dices, ¿cómo los detectas? Pues primero es detectarse uno mismo, porque si uno quiere entender a los demás, como bien nos decías, pues tiene uno que estar bien o entender cómo funcionamos, porque hay una cosa aquí que me llama la atención, que decimos siempre, la gente hace, ¿no? La gente piensa, pero en esa gente nosotros Estamos estamos nosotros, sí, incluidos tienes razón, y no nos anteponemos, y ¿no? no nos anteponemos, siempre es afuera. Y yo viví un tiempo en Brasil, en una de las empresas que me tocó trabajar, me mandaron para allá, y allá cuando dicen la gente, que se pronuncia a gente, Ujú. cuando dicen la gente, están incluidos. O sea, la gente vamos a vernos, la gente decimos, y digo, se me hace, o sea, una analogía adecuada porque siempre la gente opina, la gente cree, la gente piensa, la gente quiere. A ver, ¿qué quieres tú? Yo soy humano, yo tengo mis miedos, yo tengo mis temores, yo tengo mis retos. Entonces, si volteo a verme a mí mismo y me empiezo a entender, puedo compartir con los demás un proceso de desarrollo y puedo ver en el otro que a lo mejor pues tiene los mismos síntomas del miedo que a veces yo experimento, tiene los mismos síntomas del desconcierto que a veces tenemos en la vida, del desánimo, porque todos pasamos por distintas etapas en la vida donde llegamos incluso a tener crisis existenciales, ¿no? Quien no lo haya hecho pues está trascendido, iluminado, qué sé yo. No, totalmente de acuerdo. ¿Has notado más el acercamiento, la apertura por parte de la gente en buscar este tipo de asesorías? Sí, o sea, no sé si es una apertura consciente o es simplemente ganas de que me saquen de aquí. O sea, que me saquen de este bucle emocional, de este bucle mental que traigo. No sé cómo, no sé en dónde buscar, pero hay una búsqueda. Por eso digo, hay más gente preguntando por qué, ¿no? Hay más gente, ¿por qué tengo que hacer esto? Nomás porque me dicen, ¿por qué tengo que seguir ciertas reglas sociales? Porque me dicen, las generaciones que están ahorita creciendo ya no son tan obedientes, pero como la generación nuestra, de nuestros padres, etcétera, no estuvo acostumbrada a cuestionar, no tiene respuestas. Entonces, cuando hay una generación creciente que pregunta por qué y no sabemos contestarle, viene la rebeldía. Entonces, por eso tiene que haber personas, círculos, espacios, conocimiento que contenga estas ganas de despertar que se está teniendo. Estamos hablando de procesos que se van a llevar muchos años, pero al fin y al cabo, ¿por qué hay moda o auge de este tema de autoayuda, de crecimiento personal y todo? Porque pues se está viendo mucha necesidad de que la gente entienda por qué se siente así. ¿Por qué tengo estos miedos? ¿Por qué de repente me levanto y no sé ni para qué? Ujú. No tiene sentido mi vida, me siento aprisionado por lo que me pasó, por mis pensamientos, esta emoción que no sé de dónde viene. Entonces, cuando no hay respuestas, viene la frustración. Pero por eso se trata de, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Vivir yo un proceso de crecimiento para entonces platicarle a los demás cómo estoy pudiendo yo avanzar. Siempre digo que yo no te puedo venir a recomendar, Kike, una película que no he visto. Oye, Kike, ve a ver tal película y tú me dices, ¿ya la viste? No. No, ¿Me creerías? ¿Verdad claro que que no, no? por supuesto Entonces, que no. por eso es que cuando me dicen, ¿por qué haces esto? Porque es un proceso que yo quiero vivir y lo quiero compartir. Mencionabas algo muy importante y muy interesante, las generaciones. ¿Qué personas te buscan más? ¿Las generaciones pasadas o las generaciones actuales? Pues digamos que la generación más o menos de los que ahorita tienen entre 30 y 40 años, Ujú. que tienen un poquito más de conciencia de lo que era
y de lo que puede ser, porque las nuevas generaciones no sé si están tan conscientes de este cambio, aunque deberíamos, o hay personas que sí se dirigen concretamente a ellos, pero yo ahorita estoy trabajando con grupos que están más o menos entre este rango de edad, porque tienen parte de esto que era y tienen la visión de que hay algo más que debería haber aquí. Ya personas de una generación anterior a nosotros tal vez, pues ya están como que, pues yo Ya pasé por ya ahí. sí, no porque esté mal, ojo, no estoy diciendo esto están bien, esto tan mal, sino ya yo ya quiero más bien encontrar más tranquilidad y todo, pero hay una generación que está queriendo llegar a una adultez más consciente, pero que de repente no sabe cómo. Entonces, pues hay que crear o acercar conocimientos y herramientas que ayuden a sacarnos, te digo, de esos ciclos que a veces estamos metidos y no entendemos por qué. Oye, Iván, ¿y cómo se da cuenta Iván Martz? ¿Cómo te das cuenta de que eh, debes de ir por ese camino? El camino de explotar a lo mejor esa creatividad, ese desarrollo personal y compartirlo con la gente. ¿En qué momento llega? Me gusta esa pregunta porque me lleva a mí. Ujú. Me doy cuenta porque yo lo necesito. Me doy cuenta porque yo estaba y estoy con esa hambre de querer más. Entonces digo, ¿cuántas personas? Al final nos damos cuenta que no somos tan distintos entre nosotros. Creemos que hay muchas diferencias, pero cuando empiezas a escuchar experiencias de los demás, es que le pasa algo similar. O a veces, oye, eso que está viviendo esa persona me pasa a Me pasó a mí. mí. Este miedo que está expresando, esta situación, me pasa a mí. Entonces me doy cuenta en la medida que yo lo necesito, que yo lo requiero, que yo digo, yo quiero saber más, quiero entender más. Y empiezo a observar que hay personas que están igual que yo, que viven la misma necesidad que yo. Y de ahí parte este decir, bueno, me doy cuenta porque yo lo necesito y porque somos una comunidad, somos, al final, yo sé que se va a ir un poco elevado por así decir esto, pero somos uno, o sea, funcionamos como humanidad y las necesidades de uno aquí, literal, aquí en China y en cualquier lugar, son las mismas, con costumbres diferentes, Diferentes, claro. usanzas diferentes, pero las necesidades son las mismas. Y cuando ya te das cuenta de esto y que quieres enfocarte pues en compartir tus experiencias y en compartir parte del desarrollo personal, bueno, vienes de una licenciatura en mercadotecnia, supongo que debe venir actualizaciones, tienes que buscar más, acercarte más en el tema filosófico, en el tema más psicológico, Ujú. tienes que pasar por todo eso, te adentraste en esta parte para poder llegar al núcleo de la persona. Sí, bueno, mira, aquí, como te comenté, yo estuve en una institución de formación humana durante 18 años y Ujú. ahí entré a todos estos temas de Ok, filosofía, psicología. Psicología no desde el punto de vista terapéutico, claro. sino psicología de la personalidad, ¿no? Entonces yo entendí que escarbando por ahí encuentras respuestas. Y desde ahí es que ahora, porque eso ya hace algunos años, ahora que estoy desarrollando yo mis propios programas y todo esto, me doy cuenta que tengo que meterme para adaptarme a lo que está pasando ahorita, porque estarás de acuerdo, Kike, que lo que está pasando ahorita no es lo mismo que hace 10 años o que hace Totalmente de 15, acuerdo. y ahorita hay mucho, está todo mucho más revolucionado, sobre todo a partir de la facilidad de la tecnología, la accesibilidad que tenemos a información, que información no necesariamente es conocimiento, Ujú. porque cualquiera se sienta, escribe algo y ya es una información correcta, incorrecta, cierta, falsa, no lo sabemos, pero hay demasiado acceso cuando tenemos que ir a tocar las fibras que a la gente le hagan cierto clic, ¿no? O sea, como a mí me pasó, yo llegué a este lugar y no entiendo, pero algo aquí me resuena, algo aquí me dice que aquí hay una respuesta. Entonces, tratar de ir a esa profundidad y sí decir, bueno, ¿cómo adapto esto a lo que está pasando hoy en día, a las necesidades emocionales del momento? Porque hoy en día hay mucho más ansiedad, hay mucho más estrés. Los medicamentos más comercializados ahorita son los justamente para Exactamente. depresión, ansiedad, etcétera. Entonces, si todos entramos en este remolino, pues hay que empezar a sacar la manita y luego jalar al otro, ¿no? Totalmente de Y ahí acuerdo. vamos. ¿Por qué crees tú que a pesar de que estamos en un tiempo bastante revolucionado,
¿por qué hay más ansiedad? ¿Por qué hay más estrés? Si se pudiera entender que contamos con todas las facilidades tecnológicas, en cualquier parte a la que tú vayas hay internet. Sí. Puedes buscar a lo mejor una respuesta. ¿Por qué crees que está en aumento esto? Mira, te voy a poner un ejemplo práctico. Tenemos demasiadas opciones. Cuando te dicen, ¿qué prefieres, el rojo o el azul? Me gusta más el azul. Pero cuando te dicen, tienes rojo, azul, amarillo, verde, más el rosa, no sé qué, el azul, no sé qué, como si vas a un restaurante y te traen una carta con 100 platillos, 80 platillos, empiezas a entrar en ansiedad. Porque dices, elegiré la hamburguesa que tiene tocino o la que tiene no sé qué, o el pescado que tiene tal, 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 tal. Es tanta el acceso a elegir que, ¿cuál elijo? ¿Cuál elijo? Entonces empiezas a entrar en ansiedad. Entonces, hoy día hay sobreexposición a la información, como te decía, sobreexposición a las opciones que acabas no decidiendo. Porque te dicen, hey, aquí está esto, oye, está bonito y vas para allá, pero oye, pero está este también, pero entonces vamos yendo para acá y para allá y al final no caminas para ningún lado. Entonces, esta sobreexposición es lo que nos tiene en estos estados de ansiedad. Ahora, el tema de la tecnología, ¿no? Tenemos todos un aparatito celular en el que literalmente genera la misma adicción que genera una droga. Y se tiene que tratar como tal. Lo que pasa es que hoy día es bien aceptado que la gente esté pegada a la pantalla de su celular las horas que quiera. Está normalizado. Pero hay una situación que es, estoy en ansiedad de, que le dicen fear of missing out. Miedo a perderme de algo. Entonces, quiero estar todo el tiempo metiéndome en la red social, a una, a la otra, al WhatsApp, al esto, notificaciones en pantalla, no sé qué, y todo el tiempo tengo que estar viendo porque no se me vaya a perder el mensaje que me llegó de no sé quién, la publicación de fulanito, los memes del no sé qué. Entonces, esta cosa que nos tiene absortos de nuestra realidad tangible y nos tiene metidos en una realidad virtual que a mí me da pavor, o sea, pensar en todo lo que viene ahí, pero al final es una forma que genera esta adicción y por lo tanto ansiedad. Claro. Oye, y tienes, ya nos comentabas, 4 años ya dedicándote de manera, digamos, formal Sí. al desarrollo personal. Con qué obstáculos te has enfrentado? ¿Cuál es el Híjole, obstáculo más, digamos, habitual en este rubro del desarrollo personal? de pronto creer que es más simple. El decir, claro, no, hombre, yo me aviento y hago y comparto y la gente lo va a captar y de repente te das cuenta que no es tan fácil, de repente te das cuenta que te cuestionan, hay quienes hasta te tiran, hay quienes, o sea, te empiezas a encontrar con que, o sea, queremos respuestas, pero a la vez rechazamos, pero a la vez juzgamos. Y de ahí viene una situación que te enfrenta con tu propia capacidad de persistir, ¿no? De decir, entonces sí, será por aquí. Ay, es que no estoy avanzando como quisiera. ¿Será que sí es por aquí? Mejor, a lo mejor me la pienso tantito. Entonces, finalmente caemos en cuenta que el enemigo, por ponerlo así, no creo que nadie sea su enemigo Su propio enemigo. consciente. O sea, lo somos porque no nos damos cuenta. Pero si tú fueras consciente, dirías, pues yo no quiero ser mi propio enemigo. Sin embargo, acabamos siendo eso porque hay una cosa que yo últimamente he estado reflexionando mucho, que es la interpretación que damos a las cosas, la interpretación de los mensajes que recibimos. Entonces, si yo interpreto que porque no salió bien de esta manera, entonces ya no va a salir bien, me detengo. Si yo interpreto que no está yendo en la velocidad que yo quisiera, la gente no cambia como yo quisiera, quiere decir que no está bien, o simplemente es entender que son procesos de despertar que tenemos que ir permitiendo que sucedan y a velocidades distintas según la realidad de cada quien, pero es la propia confrontación con uno mismo que uno tiene que soportar el decir, me estoy dando cuenta que me está dando miedo, me estoy dando cuenta que me estoy desesperando, me estoy dando cuenta que no me estoy valorando realmente y por lo tanto no proyecto lo que debería proyectar. Entonces al final es trabajar, me regreso al tema de trabajar con uno mismo. ¿Y cómo se prepara Iván Martz?
día al día Híjole. para precisamente poder exponer todo esto a multitudes? Aceptando lo que me pasa, aceptando que también tengo cosas que trabajar, aceptando que mi proceso de desarrollo es constante, porque no es llegar a una posición de decir, yo ya entendí ciertas cosas, por lo tanto yo ya la hice y ya y yo en base a esto voy a aventar un mensaje a los demás, ¿no? Sino es realmente darme cuenta de lo que de lo que me confronta a mí, de lo que yo estoy enfrentando, y es haciendo conciencia, atreviéndome a vivir el proceso, atreviendo a tocar esas emociones que a veces no son las que quisiera, que digo, yo puedo tal vez compartir a alguien y decirle, entiendo lo que vives, entiendo tus miedos porque yo los he vivido. Entiendo, o sea, la preparación tiene que ver con dos cosas, con tu experiencia y obviamente con la información, ¿no? O sea, con qué libros lees, qué tipo de contenidos consumes, qué tipo de información permites que te llegue, con quién te entrenas o en dónde te entrenas también, el tema de a quién te acercas, tiene que ver con el resultado que tú vas a conseguir para ti y el resultado que vas a poder compartir. Entonces, para mí la preparación es atreverme yo a vivir los procesos y, por otro lado, el estar en constante transformación y búsqueda de nueva información o de adaptación de a lo mejor conocimiento que tiene muchos años, pero que ahora se tiene que traducir de manera distinta. Entonces, de ahí es que, nuevamente, ¿qué tipo de información permito que llegue a mí? ¿Qué leo? ¿Qué consumo? Y de ahí te viene el que de repente tengas cierta preparación, condición, información que te permite compartirlo, ¿no? ¿Qué información consume Iván Marx? ¿Y qué es lo que no permite entrar a la vida de Iván Marx para poder reflejar esto? Mira, ya tiene un tiempo que no veo noticias, que no veo las noticias de la mañana, de la noche. Cuido mucho las personas que yo sigo en redes sociales, porque de verdad que te jala mucho, ¿no? Te jala mucho lo que estás viendo. Entonces los libros que leo también, oye, me está realmente aportando algo. Si veo algo, una serie, bueno, ¿qué me va a aportar? No quiere decir que nunca vea una película Sí, divertida sí, o por algo, ¿no? supuesto. Tampoco. Pero a veces me llama la atención que ¿no has visto el video del niño que no sé qué, no sé qué tanto? Está en Facebook. ¿En cuál Facebook, no? En el tuyo, pues porque te muestra cosas similares a lo que Claro, consumes. es el algoritmo que te Ajá, está el famoso siguiendo. algoritmo, ¿no? Exactamente. Entonces yo sí trato de cuidar eso. Incluso de repente trato de cuidar los tiempos que estoy metido en las redes sociales o en pantalla para cuidar justamente esa información. Entonces, ¿qué no permito? Las noticias, a menos que haya algo pues, que te tengas que enterar. Digo, hace poco sucedió estos aspectos de Turquía y todo eso. Oye, pues quieres enterarte para saber incluso si puedes hacer algo, aportar, hacer oración, mandar un donativo, qué sé yo, ¿no? Pero no de estar viendo nada más por ver, Sí, ¿no? claro. Música, digo, que me disculpen algunos que me están viendo, pero temas de reggaetón, definitivamente no. No digo que esté mal la gente que la escuche, no. Para mí no es una vibración que me aporte. Y buscar pues algo que más bien te enaltezca, ¿no? O sea, que te haga sentir bien, pero que no te lleve a frecuencias bajas, ¿no? Y cuidar pues eso, lo que consumes en libros, lo que consumes porque incluso hay quienes, me gusta leer, pero ¿Qué leen tipo de lectura? asesinatos, leen drama, terror, qué sé yo, y bueno, eso finalmente crea imágenes en tu mente. Y en base a eso vibras en una frecuencia o en otra. Exactamente. Y yo creo que últimamente el tema de las noticias ya es bastante... No sé si poner la palabra dañino, pero la realidad es que es precisamente lo que comentabas, ¿no? El tipo de vibra que esto te genera. El encender la televisión a las 6 7 de la mañana y estar viendo que mataron a fulano, ejecutaron a perengano. Sí. O sea, híjole, cuando realmente si te quieres informar, pues deberían de informar, no sé, temas de política y social, no sé, algo más que
que te nutra, vaya, Sí. que te dé información. Sí. Porque, pues, lamentablemente estamos viendo que el morbo vende. Es lo que te iba a decir, o sea, hay que entender que la mente, el cerebro a veces funciona más allá de lo que nosotros somos conscientes. Entonces, te pongo un ejemplo. Uno va en la calle, en la avenida, ¿no? Y hay un accidente, pero en el carril de allá, o sea, que no afecta al flujo donde tú vas. El cerebro inmediatamente quiere ver el morbo. No me gusta ver sangre, pero volteas, ¿no? Digo, no pues que todos los accidentes sean Sí, claro, sangrientos, sí, sí, pero sí. para ver qué le pasó. ¡Ay, qué trancazo! O sea, hay una cosa automática que te llama, o sea, es más allá de ti. Entonces busca la mente eso. Y incluso para decir, ay, que le pasó al otro y le pasó no sé qué. Entonces prendes las noticias y es morbo, morbo para mantenerte pegado ahí. Pero al final, ¿de qué te estás llenando? De información que te hace, que te Negativa, apachurra. claro. Y ojo, porque ahí viene todo el tema del control psicológico y mental. O sea, ¿dónde te quiere vibrando el sistema? Yo no digo fulano, perengano. El sistema nos quiere vibrando bajo. Entonces, si nosotros permitimos que esa información sea la que reine dentro de nosotros, vamos a estar vibrando en una frecuencia que no nos ayuda a tener una mente más libre, más creativa, ¿no? Ese es el punto que quiero llegar. ¿Cómo podemos encontrar esa vibración? O sea, ¿cómo podemos estar de una vibración de un tono bajo a ir a un tono más alto? Si es que realmente nosotros queremos progresar. Inclusive, creo que esa es parte de este proyecto que tienes que se llama Vive Más Libre. Platícanos un poquito de eso. ¿Cómo podemos cambiar la frecuencia? Primero aceptando que estamos vibrando en una frecuencia que no es la que quisiéramos. Aceptando que, porque luego dicen, no pasa nada con una vez, no pasa nada con esto. Y a mí me da tristeza aquí que a veces que hay reuniones familiares y ponen a los niños a perrear, ¿no? Tal cual. Híjole. Y luego te preguntas por qué tu hija o tu hijo se volvieron medio canijos, medio canijas, porque se lo Sí, a los 5 festejabas. años exactamente, ya Sí, estaban perreando y todavía sí. se los aplaudes, Y se ¿no? los aplaude, que el niño, que, ay, se te hace muy gracioso, pero todo eso lo van absorbiendo. Entonces tengo que perrear para que me acepten, tengo que perrear para que me quieran. Y obviamente, pues eso nos hace, por eso es, quieres vibrar diferente, date cuenta y tienes que ir un poquito en contra de tus costumbres. O sea, es que me gusta esto, pero a ver, ¿y si lo cambias? Si empiezas a escuchar cosas diferentes, si te avientas, es que eso de leer no se me da. Si te esfuerzas en una página por día, no quieras cambiar Sí, radicalmente, claro. una página por día, un audiolibro, ¿no? Hasta personas que me dicen, es que a mí no se me da leer, no te preocupes, mi libro está en audiolibro también, ¿no? O sea, que en lugar de ir en el radio escuchando una cosa u otra, ¿por qué no te pones un audiolibro? ¿Por qué no te pones un podcast como este, donde estás recibiendo información que te puede nutrir, ¿no? Entonces, empieza a cambiar tus hábitos. ¿Qué piensas por la mañana? ¿Que te va a ir mal? ¿Que va a estar de la fregada? ¿Que ya es lunes? ¿Que va a estar bien pesado? ¿Con qué te estás conectando desde la mañana? ¿Qué es lo último que haces en la noche? ¿Estar pegado a la pantalla del celular? O yo siempre recomiendo en mis programas que tengo online y todo, les digo, a ver, por lo menos una hora antes, suelta tu teléfono, suelta las pantallas, para que a lo mejor te pongas a leer, medites. Es que me cuesta mucho trabajo. Claro, cuando tienes muchos años jalando la maquinaria de una manera, pues no puedes meter No, reversa de un jalón totalmente. porque la truenas, ¿me Totalmente. explico? Entonces ve creando pequeños hábitos que te ayuden a ir elevando esa frecuencia. Siéntate una tarde a ver cómo atardece. Sí, levántate una mañana a ver cómo amanece. Entonces se vuelve, ay, pero pues, ¿qué voy a hacer? Bueno, observa. Conectar con la naturaleza también ayuda mucho. Entonces, pequeños hábitos, porque estamos esperando que sea el gran momento, del gran cambio, que llegue y casi casi Dios baje y te diga, hijo mío, este es el momento. No, pequeñas cosas, pequeños hábitos que te ayuden a ver, 5 minutos de lectura por la noche, me voy a meditar, que la mente va a revolotear, sí, porque así viene acostumbrada, pero poco a poco la vamos a ir entrenando. Me pongo mis audios, pongo a leer, me pongo a escuchar determinada frecuencia musical, veo mis relaciones, mi entorno también, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante y a veces en la que la parte con nosotros como seres humanos no analizamos, ¿no?
En mi caso muy particular, así me pasó hace algunos años. Digamos que yo era bastante amiguero, pero no me daba cuenta de las amistades Ajá, sí, que sí, tenía sí. alrededor, ¿no? Y empezaba a ver que pues, no me estaba yendo tan bien como yo quisiera, no como alguien en especial, pero Sí, como yo quisiera. Empezaba hasta en el tema de las finanzas, ajá, me llegó a repercutir. sí. Entonces fue cuando precisamente me senté a ver qué estaba pasando. Y dije, ah, caray, ah, caray. Ujú. Entonces ya vas haciendo un poco de lado y te das cuenta que esas amistades eran las amistades de borrachera, Sí, las amistades de fiestas, las amistades que no te aportan, porque una verdadera amistad es la que te aporta. que te impulsa, ¿no? Exactamente. Y es cuando empecé a entender de que además de que la mente crea lo que tú crees, si tú te juntas con una manada de lobos, vas Ujú, a ser parte de esa manada, claro, ¿no? sí. Y creo que mucha gente aún no lo entiende. No nos damos cuenta porque estamos inmersos. O sea, es como, ¿cómo te das cuenta que estás en el lodo? Te tienes que salir de él. Sí. ¿Sí? O sea, tienes que por lo menos asomar o que alguien te diga, hey, hay el famoso mito de la caverna de Platón, que está muy sencillo, está representado en las películas de Matrix, no sé si las llegaron a Sí. ver, quienes están viendo, escuchando. Ahí está representado el mito de la caverna, donde, pues el mito dice rápidamente, lo comento, que están en una caverna tal cual, donde es como si fuera una sala de cine, por así decir, donde están los señores de la caverna que están como en el proyector atrás, simplemente proyectando sombras en una pared, y todo el mundo piensa que esa es la realidad y que esa es la vida. Cuando hay alguien que empieza a decir, pero de verdad esto será todo, esto será todo, o sea, date cuenta que estás en una realidad donde te sientes atrapado y uno sale y se da cuenta que hay todo un mundo por descubrir allá afuera. Y regresa y les empieza a decir a los otros, oye, hay un mundo allá afuera, es que esto no es lo real, o sea, hay tantas... Ay, cálmate, claro que no, ¿qué te pasa? Déjanos en paz, mira, tan bonito que está la proyección, etcétera, que es lo que te plantean en Matrix, ¿no? O sea, la Claro. píldora roja, la Y el píldora azul. azul, que está muy bonito, pero en realidad te sientes atrapado. Entonces es darnos cuenta que hay mucho más afuera del contexto en el que nos estamos permitiéndonos vivir, porque somos el resultado de nuestros pensamientos, creencias y de nuestro contexto. Y quienes logran salirse de un contexto, quienes empiezan a hacer caso a esa pregunta interna que te dice, ¿de verdad esto es todo? ¿De verdad esto es lo que quiero vivir? Y aceptar y decir, no, no me siento, quitar la culpa, porque luego, sí, ya me di cuenta, me han permitido pasar muchos años con personas que no me han hecho bien, con pensamientos que no te juzgues, es simplemente lo acepto, yo no voy a decir bueno o malo, acepto porque yo siempre digo, la aceptación es el principio de la transformación. Totalmente. Acepto que no estoy donde quiero estar, no me juzgo, no me castigo, no digo que mal, perdí tanto tiempo, no importa. Ya te diste cuenta que esa es la mejor noticia. Empieza a caminar hacia allá, ¿no? Todo eso lo encontramos en tu proyecto en Vive Más Libre. Vive más libre tiene que ver con un proceso personal. Ujú. Yo mismo quise y quiero vivir más libre. De hecho, mi libro nace de plasmar todas esas cosas de las que yo me quiero liberar, ¿no? Rápidamente nació este concepto, esta idea de, yo decía, bueno, ¿cuál va a ser esto de lo que yo le voy a hablar a la gente? Y ponía un nombre pues sí me suena, pero no me vibra. Y ya, un día de que ya me cansé de estar buscando. Y estaba yo viviendo ciertas situaciones y dije, la verdad, yo tengo ganas de vivir más libre. Y pum, como que algo hizo clic en ese momento. Dije, vivir más, claro, va por ahí. Y ha sido un proceso para mí de ir descubriendo la libertad de ataduras al pasado, creer que el pasado nos define, creer que si no logré hacer algo antes, quiere decir que no lo voy a hacer nunca. Situaciones que viví que me tienen anclado con culpas, con resentimiento, con enojo, con saboteos, con heridas que me causaron emocionalmente o que me causé o que causé, porque cargamos con culpa, con falta de perdón, o tanta preocupación a veces de lo que debe de ser, de lo que no, si voy a poder, si no voy a poder, si voy a tener, si no voy a tener. Y esto nos trae afligidos, ¿no? Porque si vivimos mucho en el pasado, nos deprimimos. Si vivimos mucho en el futuro,
nos llenamos de ansiedad. Y es cuando digo, imagínate que con una mano quieres estar aferrado al pasado y con otra quieres estar atrapando el futuro. ¿Qué te queda para vivir el presente? Nada. Entonces suelta eso y agarra tu vida como es. Y ahí es donde todo este ajetreo en el que vivimos, atados a tanta cosa, conectados, sobreconectados, también hay una sobreconexión o una hiperconexión que nos lleva a una desconexión interna. Y ahí es donde tenemos que liberarnos de todo aquello que sabemos que nos tiene en este bucle emocional, que nos tiene en este bucle mental, y simplemente tratar de soltar y permitir que se manifieste lo que verdaderamente queremos, pero desde la libertad incluso de lo que opinen o de lo que no opinen de ti, de lo que crees que deberías hacer o no deberías hacer. Más bien es permite que tu yo se manifieste. Perfecto. Iván, ya por último, prácticamente se nos termina el tiempo. ¿Dónde te podemos encontrar? Pues si quieren acompañarme, me pueden encontrar en redes sociales como @Iván Martz Oficial. Martz es M-A-R-T-Z. @Iván Martz Oficial en todas las redes sociales. Me encantaría que me acompañaran ahí. Perfectísimo. Iván, te agradezco muchísimo tu tiempo. Kike, la verdad es que muy agradecido de verdad en que nos hayas abierto las puertas un poquito de lo que es Iván Martz y que vuelvas a estar con nosotros próximamente. Será un gusto y un encanto para mí. Muchísimas gracias. Señores, pues ya lo tuvieron ustedes, Iván Martz con nosotros en Identidades. Les recuerdo seguirme en nuestras redes sociales como @KikeBub. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. También nos pueden encontrar en prácticamente en todas las plataformas digitales. Spotify, Amazon Music, iHeartRadio. En YouTube, obviamente, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Así que no hay pierde, no hay falla. @KikeBubs, las dos con K. Nos veremos en otro episodio más. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Gracias, Iván. Gracias a Nacho en la producción. Y nos vemos en la próxima.